las reformas para evitar que haya corrupción en los partidos políticos, que haya acceso de personas corruptas a la vida política del país, y por otro lado, una reforma que permita desincentivar crisis institucionales entre el gobierno y el Parlamento. Ya estamos entrando en este contexto preelectoral. Aún no se convoca oficialmente a elecciones, solamente se aprobó en primera votación con 92 votos del Congreso de la República el adelanto de elecciones, pero que para muchos, abril 2024 es un exceso de tiempo, que el Congreso se pasó de abusivo, se pasó de vivo, cometió una torpeza, que se basó en la tensa calma que en estos momentos estábamos en el país para que terminen aprobando adelante elecciones para abril 2024, cuando en una primera votación, cuando no alcanzaron los votos necesarios, se había puesto a debate que la fecha o el mes probable de elecciones sea diciembre de 2023. No se alcanzó y se le mandó para abril. Lejos de adelantar el plazo, terminaron mandándolo más allá. Perdóname la risa, pero es un tema de indignación que causa este Parlamento y que desgraciadamente genera mucha desconfianza sobre lo que realmente puede hacer en materia de reformas políticas, lo que se necesita en estos momentos en el país. Luis Durán, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, Exitosa. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación en este primer día del año 2023 y bueno, estoy atento a tus preguntas o comentarios. Bueno, antes que nada, feliz año y esperamos que las situaciones puedan mejorar para todos los peruanos y sobre todo desde las bases políticas que necesitamos sean adecentadas en el país. El Partido Morado, ¿con qué ojos están viendo ese escenario electoral que se va a desarrollar muy probablemente en abril del próximo año? Del próximo año, no de este año. Mira, tú tienes razón en tu primer apunte. Creo que el Congreso de la República está trabajando de espaldas a la realidad, de espaldas a los ciudadanos y nos ha puesto en un año preelectoral cuando deberíamos tener realmente un año electoral. Este es un primer problema que hay que marcar. Creo que hay que exigirle al Congreso, fundamentalmente, que tome muy en serio la situación política, social y económica y plantee las reformas necesarias para que este tiempo que ellos se han negado a abrir rápidamente pueda concluir en la idea que tenía el Partido Morado desde el comienzo, a inicios de este año, del año pasado, perdón, de que se vayan todos. En concreto, me parece que hay que tomar nota de dos tipos de reformas: las reformas para evitar que haya corrupción en los partidos políticos, que haya acceso de personas corruptas a la vida política del país, y por otro lado, una reforma que permita desincentivar crisis institucionales entre el gobierno y el Parlamento. Pero, Esas dos reformas por lo demás. pero Luis, Sí. ¿cuál es tu opinión cuando uno se tiene la información que el Congreso de la República, dentro de las reformas que intenta implementar para que entren en vigencia desde julio de 2024, sea, por ejemplo, el tema de bicameralidad, que no alcanzó la votación necesaria para que sea aprobada en primera legislatura? No alcanzó la votación, no alcanzaron los 87 votos. Se aprobó en primera legislatura, pero tiene que ratificarse mediante referéndum. Esto capaz podría ser nuevamente reevaluada la votación para que puedan así calzar con plazos y que se implemente bicameralidad para 2024. Sin embargo, esto es una necesidad urgente dentro de las reformas políticas del país. No, creo que no. Y si tú me pides más, la otra discusión es sobre la reelección de los También, congresistas. también que está Creo que que hay ha sido que presentado como poner el propuesta. eje en la siguiente cuestión. La crisis política que estamos viviendo debe llevar al Congreso solamente a hacer las medidas necesarias y urgentes. Las medidas necesarias y urgentes, como te repetía, son esas dos, pero también algunas adecuaciones para el que el proceso electoral sea bien llevado. Si esto no ocurre, no vamos a solucionar esta situación de inseguridad política para las personas. Lamentablemente, te insisto, el Congreso de la República está trabajando de espaldas a la realidad y eso es muy preocupante en este momento. Entonces, ¿cuáles son esas reformas urgentes, inmediatas, que sí tendrían que ser priorizadas en este Parlamento? Porque solo tenemos hasta abril de este año, hasta inicio de abril de este año para implementar las reformas. Porque si las elecciones se van a dar en abril 2024, durante un año antes es la fecha límite para hacer cambios en la regla de juego. Correcto. Mira, hay dos tipos de reformas que tendrían que haber. Una es de orden constitucional
que tiene, como tú dices, ya tiene un límite completo y por eso tienen que decidir ya mismo. Y estas tienen que ver con dos cuestiones. Con el desincentivo al mantener la tensión entre los poderes del Estado. Eso tiene que ver con varios de los artículos que han generado las cuestiones entre el Parlamento y el gobierno en estos años. La segunda es una muy importante, en mi opinión. No deben dirigir los partidos políticos personas que tengan sentencias vinculadas especialmente a delitos de corrupción, entre otros, pero en general sentencias. ¿Sabes por qué? Porque eso hace que el partido no tenga una legitimidad de ejercicio en sus propias bases y en su desarrollo. Esas son las de orden constitucional mínimas. Pero luego hay otras de orden legal. Como estamos en un año preelectoral, necesitamos hacer que ese año preelectoral permita que la ciudadanía llegue en buen término. No hay que hacer grandes cambios, porque he visto muchos proyectos de cambio. Lo mínimo que hay que hacer es abrir la posibilidad de que ciudadanos puedan participar en las elecciones inscribiéndose en los partidos políticos sin la necesidad de un año de antelación. El segundo cambio muy importante es tomar una decisión sobre si las primarias deben ser abiertas a la ciudadanía, como está ahora en la ley, o deben ser las primarias internas en los partidos. Pero de ninguna manera debemos retroceder a sistemas anteriores a las primarias. Esas otras dos medidas son necesarias. Son un pequeño paquete de medidas que permitan que salgamos de esta situación y ya el siguiente gobierno y el siguiente Congreso puede establecer unas reglas de juego diferentes para la sociedad. Ya, Luis, el tema de las primarias está establecido dentro de la estructura electoral de nuestro país, pero que lamentablemente por este mismo Congreso no se aplicó en las elecciones municipales y regionales. Pero explícanos, tú que conoces más de este tema de qué significan las primarias frente a las internas, para que la gente entienda la importancia de estas figuras. Una cosa son las internas de cada partido y otra cosa son las primarias, que es una previa a la elección ya propiamente dicha. ¿Qué es una elección primaria y por qué es primordial aplicarlo, Luis? Sí, mira, históricamente en el Perú los sistemas de elección de las candidaturas se hacían a través de congresos o a través de reuniones de las cúpulas de los partidos. Ese tipo de elección lo que alentaba es que hayan estructuras verticales. Y si tú no transformas o no generas cláusulas para evitar que el gobierno, la dirección política de un partido tenga una especie de club, lo que haces es construir partidos fantasmas, partidos pantanos. Pero por eso el cambio debe ir hacia las primarias. ¿Qué significan las primarias? Pueden haber dos tipos de primarias: las primarias internas o las primarias abiertas. A las primarias internas se le llaman piso, ¿no? Ahora se le está llamando piso, a las otras se le llaman paso. Las dos son primarias. Significa que los candidatos son elegidos por elección o bien en las piso por solo militantes del partido o en las pasos por militantes y cualquier otro ciudadano que quiere ir a votar. Lo que se debe hacer es evitar por cualquier forma, por todas las formas, que los partidos vuelvan al pasado y que no esté abierto su sistema a primarias. La discusión que hay que hacer es primarias abiertas o primarias solo de militantes. Cada una de esas tienen sus bemoles. ¿Sabes cuál es el problema? Que estamos en un año preelectoral cuyo proceso posiblemente se ajuste. Recuerda que todavía no se ha votado la segunda reforma para esa cláusula constitucional, por lo tanto estamos todavía en ascuas. En ese caso, el Congreso tendrá que evaluar qué es más eficiente para lograr un proceso electoral claro, si primarias abiertas o primarias solo integradas por militantes del partido, pero nunca volver a sistemas congresales o a sistemas de elecciones en eventos de las dirigencias de los partidos. ¿Y cuál sería la consecuencia inmediata de una elección de un proceso de primaria? ¿Qué es lo que realmente qué es lo que realmente se pretende celebrando unas primarias? Depende del concepto de primaria. Si son las primarias internas, se quiere que los militantes del partido escojan a su mejor militancia para que sea la candidata, los que vayan a la candidata. Si son primarias abiertas, se busca que haya mayor representatividad para que la población vaya adelantando lo que sería la constitución o la construcción de la voluntad popular. De los candidatos. En ambos casos son ejercicios para transferir el poder real de los partidos a aquellos que son sus verdaderos gestores, que son sus militantes y sus simpatizantes.
Claro, y entendemos que unas abiertas, unas primarias abiertas, lo que implicaría además es que los candidatos, según el margen de votación obtenido, podrían quedar fuera del proceso electoral ya oficial o serían incluidos dentro de la terna oficial de candidaturas en el proceso propiamente dicho. Claro, depende, porque eso todavía está, justamente es una de las cuestiones en discusión. Si las elecciones son por listas, entonces ganará aquella lista que tuvo mayor votación. Ujú. Si las elecciones son por personas, por individuos, se tendrá que reconstruir la lista según las mejores votaciones. Y aquí entra un problema, que es el problema de las elecciones generales ya con voto preferencial. Ujú. Cuando son primarias abiertas, normalmente ya el voto preferencial no tiene sentido. Cuando son primarias de militantes del partido, el voto preferencial tiene algún sentido después. Entonces, depende. Como tú ves, el camino es todavía un camino, digamos, con piedras. Ujú. Sí, Y por eso es necesario pedirle al Congreso que no se ponga de espaldas a la realidad, pero que Luis, está... Luis, Sí, te escucho. perdona que te corte, pero para ir cerrando. No, por favor. ¿Y tú crees que toda esta estructura electoral que estamos comentando para mejorar la oferta, el menú electoral del próximo proceso que se va a celebrar de forma adelantada en el país, tú crees que todo esto es aplicable con esta coyuntura social que estamos atravesando? ¿Estamos en condiciones de aplicar primarias, el proceso electoral interno de los partidos políticos, la recomposición de las listas electorales? ¿Estamos en una condición social adecuada para implementar un mejor escenario electoral? Tú has caído en el punto central de la cuestión. El punto central de la cuestión es que, nuevamente, el Congreso y el Poder Ejecutivo no se dan cuenta de la urgencia política que necesitamos. Por eso yo hablaba de situaciones necesarias y urgentes, de modificaciones mínimas que permitan que el proceso tenga un nivel de calidad y que genere un nuevo tiempo para la política. Fíjate que en el fondo hay una necesidad de tranquilizar el país. Y para tranquilizar el país tienen que haber cosas claras. Cuando tú empiezas a generar un montón de reformas, los ciudadanos empiezan a entender de que algo no está yendo bien. En ese sentido, mi mensaje mayor a la presidenta, al Congreso de la República, es que no solo que se mantenga una situación donde no haya más muertos, sino que se dé una salida para que se vayan todos. Creo que ese es el gran mensaje que hay que tener este año para los que están dirigiendo la política en el Perú. Que se vayan todos significa abrir una ruta que permita la seguridad para el ciudadano común de que no nos están metiendo gato por liebre y que por lo tanto generar tranquilidad para que la gente vuelva a generar desarrollo en sus vidas cotidianas, en sus familias. Creo que ese es el gran mensaje hoy. Bien, perfecto, Luis Durán. Muchas gracias por la comunicación alcanzada. Feliz año.